De hecho, ya podemos... Bueno, vamos. ¿Qué ¿El perfil? lado querés? ¿Qué quiera, boludo? El que vos La verdad, nunca me no acuerdo. tenés. No me acuerdo, boludo, acá. Nunca me acuerdo. No me quiero acordar. No me quiero acordar Yo porque ahí tengo empieza el uno. problema. Yo tengo uno. ¿Y es este? No, es este, Te pero... lo cambio por plata. Pero a la vez, cuando estábamos pensando dónde hacerlo, estos días dije, bueno, voy ahí. Pero bueno, se dio así. ¿Se dio? ¿Pero querés o no? No, yo estoy bien. ¿Vos estás bien? Igual no va a ser gratis, ¿eh? O sea, esto te puede ¿Vos decís salir que esto puede salir un dinero. dinerete? Y si vos sabés lo que para un muchacho como nosotros, estar de nuestro perfil. ¿Cómo? En realidad, viste que nosotros hicimos una entrada donde nadie cantó acción. O sea, vos sos actor y hay un lugar donde nosotros dependemos de la acción, de que alguien, para hacer algo, para ser un personaje, necesitas que alguien diga acción. Nos marques. ¿Cómo es eso en tu vida? ¿Vos sentís que hay un cambio grande en el Pablo que está detrás de cámara y en el Pablo en el momento en el que la cámara se enciende, en el que el tali está rojo? Sí. Sí, creo que es el cambio más sustancial de los últimos tiempos, ¿no? Esa necesidad de marcación, de tener un texto para decir, o sea, de poder ser a través de algo confeccionado por otra persona, ¿no? Eso empezó como a desbaratarse un poco. Está porque está ese oficio instalado del actor, de la necesidad de tener tanto un personaje como lo que ese personaje va a decir. Cuanto mejor escrito esté, más posibilidades de poder llegar a profundidad tengo. Pero empecé a sentir como que era demasiado poco, ¿no? Y sentía la dependencia enorme de no poder tener mi voz propia, ¿no? Y no por el hecho de querer empezar a bajar una línea o una letra escrita por mí. ¿Sentís que la tenés esa línea que hay? Igual, de todas formas, ¿tenés claro si hay una línea Pablo Echarri para bajar o por ahí no? Sí, que no tiene que ver tal vez con la escritura, pero sí tiene que ver con la manera de hacer ciertas cosas, que es un poco consecuencia de los años de oficio, ¿no? De haber transitado este camino y de haber estado muy atento a los pormenores, al cómo se hacía, al cómo se hace. Creo haber adquirido en todo este tiempo cierto conocimiento y aparte el interés de querer transmitirlo, ¿no? O al menos no de transmitirlo docentemente, ¿no? Tal vez la docencia pueda llegar a venir en otra etapa de mi vida. Pero sí de poder traslucir esas pautas, porque creo que por ahí esas pautas que yo conozco algunas son necesarias y son importantes como para poder llegar a buen puerto en lo que es un hecho artístico, ¿no? Primero en un hecho televisivo, creo que tengo mucha experiencia en eso y ahí es donde me siento más. Pero en el caso, cómodo. por ejemplo, específicamente de algo que hiciste hace muy poco, ¿no? Que es El Elegido. ¿Vos sentís que en El Elegido, eso que es Pablo fuera de cámara, pudiste transmitirlo y pudiste contarlo en lo que hiciste? No de una forma consciente. No creo que mi parte intelectual sea la más destacada o digamos, la parte más rica, lo mejor que tengo para transmitir. Creo que es algo más emocional, es algo más visceral. Yo en un momento sentí que era bueno para unir gente. O sea, tal vez cuando empezaba a pensar en este deseo de producir, ¿no? De transformarme en productor, efectivamente, creí al principio que debía tener un desarrollo intelectual, debía hacer crecer mi intelectualidad para poder bajar una línea y una estructura muy clara y que todos vayan detrás de esa línea. Sí. Y la verdad es que en el camino me di cuenta de que eso nunca iba a suceder y que lo que sí era un valor dentro mío era cierta capacidad para saber rodearme, ¿no? Sí. O sea, para convocar.
trato de estar atento a esa capacidad y desarrollar esa capacidad y definitivamente no meterme en la que nunca conoceré. Digo, nosotros laburamos juntos y yo recuerdo una escena del desvío que yo me quedé, voy a sacar dos en la charla, pero una puntual era vos arrastrando, creo que a Carnaghi, no me acuerdo, a alguien, no, Carnaghi. A Delía. A Jorge Delía. A Jorge Delía. Yo estaba mirando la situación y en un momento veo que lo agarrás a Delía y lo arrastrás con una sola mano, un solo brazo, 5 metros, 10 metros, dije, o sea, no, Pablo tiene fuerza. O sea, digo, no, pero realmente me impactó, digo, y era algo que estaba dentro de la escena. Entonces dije, Pablo es un tipo visceral. Vos recién hablaste de vos mismo como un tipo visceral. Y también hablaste de toda la parte intelectual o mental, cerebral. Lo que quiero preguntar es si durante todos los años que venís laburando en este medio, que ya deben ser 18, 17, 18, ¿cuántos van? Más o menos eso, estamos más o menos. Estamos muy parejos en el comienzo. ¿Sentiste en un medio tan intelectual como este, en muchos casos, que tenías que dar ese tono, ese color? Si lo sentías como una presión hasta que descubriste que no, bueno, yo soy esto, si lo viviste como una presión y si te costaba. Sí, claro, fue una presión muy grande y yo no soy un lector muy desarrollado, no he tenido desde mi infancia, en mi casa no me han hecho crecer ese interés por la lectura. Yo no lo desarrollé en la primaria, no lo desarrollé luego en la secundaria. Y cuando me encontré con este oficio, me di cuenta de que ese desarrollo intelectual venía a través de esa capacidad de lectura. Tenía como una gran necesidad de crear un interés por leer todos esos títulos, esa cantidad de títulos. Imagínate, la historia de la literatura universal tiene infinitos materiales para incluir. Y había como un mecanismo perverso de querer, de comprar y de no poder, de alguna manera, estar a la altura. Literalmente sí, comprar textos, comprar textos, comprar libros, querer tener ese deseo natural de poder de morfármelos, como a veces escucho, y que me provoca realmente una envidia profunda, ¿no? Y no sé si de la más sana, pero... y ese mecanismo perverso, de alguna manera, me corría de la verdadera importancia, o al menos de la respuesta que sí encontré un tiempo después. Esa respuesta que tenía que ver con, primero, con conocerme un poco más a mí mismo y darme cuenta de que más allá de tener cierta inquietud intelectual y deseo de incorporar conocimiento, había, y reconocí no hace mucho tiempo, una capacidad visceral, una capacidad emocional, una capacidad intuitiva, que era infinitamente más grande de la capacidad intelectual que yo podría desarrollar a lo largo de mi vida, inclusive con un deseo genuino de querer desarrollarla. Yo me considero un tipo intuitivo, ahora a esta altura que me conozco más, y que también existió, digamos, una búsqueda de conocimiento psicológico de mi propia psiquis, ¿no? Hay un trabajo de terapia constante en mucho tiempo, un crecimiento espiritual bastante fuerte, necesario, que vino mucho después de ciertos episodios violentos de mi vida, ¿no? Puede haber sido el secuestro de mi viejo, el nacimiento de mis hijos, la muerte de mi papá, desarrollaron en mí despertaron en mí una necesidad de un desarrollo espiritual muy fuerte que inmediatamente le hicieron foco a
destacó, valorizó mi capacidad intuitiva. Y la intuición se transformó en algo absoluto en mi vida, a nivel laboral, a nivel personal, a nivel familiar. Hoy todo lo que sucede en mi vida, todas las decisiones que tomo, más allá de una evaluación mental, la respuesta final sale de acá. Sale de acá, de un punto, de una energía muy fuerte, que de alguna forma se comunica conmigo psíquica y físicamente, y de lo que antes dudaba. Sentía por dónde tenía que ir, pero mi cabeza me hacía buscar las otras opciones y descartar. Y está bien, porque había una búsqueda, había después un acuerdo mental que acordaba con el cuerpo, pero me hacía perder mucho tiempo. Recién hablabas de quién, en un momento, la presión de quién uno debería ser, y en ese caso, por lo menos en mi caso, pero también hablando con varios actores del medio, hablan de que uno pone ciertos referentes, a veces generacionales, y a veces hasta de una generación mayor, a quien uno le gustaría parecerse, o en épocas de las cosas no tan claras, decir, bueno, si él eligió esto, yo debería, ¿no?, por ahí ir por acá o probar esto. ¿Tenías o tenés, quizás más si lo tenías antes, ¿no?, en épocas de mayor duda acerca de tu propia conexión personal, ¿tenías esos referentes? Sí, claro que sí. Sí, te voy a dar nombres. Vos fuiste un referente, un espejo en el que mirarme. Tal vez por el tiempo en que comenzamos. Comenzamos muy casi inmediatamente. La edad, yo soy mayor que vos, obviamente, quédate tranquilo. Meses. No, lo pongo claro acá para que nadie tenga dudas, más allá de que no hay hace falta explicar nada, pero ya los años a mí se me notan bastante. No, bueno, a mí también. A vos por mucho, a mí por poco. Sí, las canas se notan mucho. Vos fuiste un referente, fuiste un espejo muy fuerte. No fuiste el único, ¿eh? Porque había sobre todo en los primeros pasos, en esa inconsciencia de qué era lo que iba a venir, ¿no? Sí. O sea, aparte porque habías irrumpido en un medio de una forma muy fuerte, sí, ¿no? O sea, la experiencia que habías tenido con Montaña Rusa me ponía a mí un espejo no solamente actoral, ¿no? Creo que inclusive más que actoral había algo que tenía que ver con hasta dónde uno podía llegar, ¿no? Sí. Hacia la gente. O sea, había sido tan fuerte esa experiencia y mi experiencia original había sido tan magra. ¿Qué había sido? Y yo he hecho solo para parejas. Ah, una claro. comedia que maravillosa, buenísima, fue una experiencia bárbara, pero que deambulamos por toda la grilla de Canal 9. Empezamos un martes, terminamos un domingo y un día nos caímos de la grilla. Y había algo involuntario, ¿no? De esa observación que yo hacía. Leonardo Sbaraglia lo fue en un momento. Cuando lo conocí trabajando, lo fue más todavía porque conocí un tipo de un grado de obsesión con su trabajo enorme. Hay una anécdota que una vez me contó Marcelo. ¿La Leona? No. No, una de que vos observando cómo Leo, las técnicas de Leo previas a una escena, ¿no? Y que en realidad, que yo no la voy a contar, por ahí no sé si... Sí, pero contala haciendo plata quemada, sí. Le dije que casi le renuncio a mitad de película. ¿Y por qué? Y porque yo soy un tipo, ya te digo, muy intuitivo. Totalmente. Y mi método difiere mucho de lo Pero en ese sentido eran como extremos de la profesión. Extremos, absolutos extremos, ¿no? Yo venía con mi libro, está en blanco, vos agarrás mi libro y salvo la letra. No tenía nada más. Es como si, verdad, o sea, mi desarrollo actoral, ¿no? Mi búsqueda actoral no está volcada en el libro. Vos abrís el libro de Leo y es otro libro. Es un papiro, claro, es un papiro ilegible, que por supuesto que
que intuye un gran trabajo. Sí, claro. Y obviamente un día que llegué y lo encontré a Leo en pleno, porque no voy a contar, pero en pleno proceso de transformación, ¿no? Él estaba haciendo el nene de Plata Quemada, y él tenía un proceso muy particular, una búsqueda de su personaje muy particular. Y un día llegué y lo encontré en pleno proceso de transformación. Y yo dije, yo no sé nada de esto. Yo no sé nada de esto. O sea, yo verdaderamente no es el camino, estoy yendo por un camino equivocado. ¿Pero lo tuviste claro o decías, bueno, pero si Leo Sbraglia, que en ese sentido era un referente en ese momento, como estabas nombrando, está haciendo esto, yo no debería hacer esto? Claro, esa era la duda. O sea, me lo senté a Marcelo y le dije, Marcelo, no sé cómo seguir. No sé cómo seguir porque creo que es absolutamente insuficiente el trabajo que yo hago, no por el resultado, porque obviamente el resultado el resultado era otro, pero sí por el trayecto, sí por la manera en que él había elegido para llegar a su personaje, y la que elegía yo, que era la mía, era ponerme la pilcha y que me diga en acción. La gorra esa, porque el Cuervo de Plata Quemada era un tipo que estaba absolutamente cercano a mí, cercano de mis fantasías más oscuras, ¿no? Sí. Más profundas y más internas, ¿no? Delincuente absolutamente inimputable, que solamente robaba para tener un mango más y para tener una minita más, ¿no? Sí. O sea, y cuando terminaba ese dinero salían a robar. O sea, no había más lectura que eso. El planteo con Marcelo fue decir, no sé cómo seguir, creo no tener las herramientas necesarias como para poder seguir. Por supuesto, Marcelo me sentó, me frenó, me dijo algo lógico que yo en ese momento no podía ver, que tenía que ver que cada uno llega a ese fin de una forma diferente, y que él me había elegido porque sabía exactamente que yo tenía dentro de mi interior todas las características para contar ese personaje. Bueno, me convenció de alguna manera, logró que yo tuviera esa confianza, y fue uno de los trabajos más inolvidables de mi vida, ¿no? A la hora de elegir un trabajo y de meterme dentro de un equipo de trabajo donde se desplegarán no solamente egos, sino también capacidades artísticas, sé que estoy ahí porque debo estar, y me agrando de una manera bastante especial. Gané seguridad, o sea, en todo este tiempo gané seguridad. Reconozco haber sido un tipo extremadamente inseguro, y reconozco ser muchísimo menos, enorme. ¿En qué eras? Me considero un tipo seguro. Recuerdo una noche también, filmando El Desvío, una noche que teníamos una escena en un pastizal, ¿no? Que teníamos que... Hacía mucho frío esa noche y empezamos a escabiar un poquito. ¿Te acordás? Sí, me acuerdo. Bueno, la parte que me acuerdo, sí. Bueno, ¿podemos seguir un toque más? No, pero porque sí, en realidad para mí es muy interesante. Es, en un momento quebraste. O sea, quebraste era... Y estábamos por filmar y digo, ¿y Pablo? No, mira, Pablo no está bien. Entonces voy a la motorhome y estabas tirado totalmente borracho. Ahora vamos a aclarar. Claro, lo que digo es... Y todos dijimos, bueno, ¿cómo va a seguir? Y a esto voy, por eso cuento la anécdota, que es, en un momento, y también tiene que ver con aquello que conté de vos arrastrando a Delía, en un momento dijiste, vamos a filmar. Y saliste y pusiste lo que había que poner, digo, pusiste al servicio de la escena, te pusiste a bailar, digo, y yo me acuerdo que en cámara daba perfecto, porque era lo que tenía que dar. Lo que tenía que dar el personaje era eso. Pero digo, fuiste por un camino muy particular. Sí, lo que quiero decir es, esas dudas que tenías, ¿dónde se expresaban esas dudas que tenías, esa inseguridad que tenías? ¿Dónde se expresaba la que nombrabas recién? Y después, ¿cuántas otras veces hiciste esto, ¿no? De transitar personalmente algo que el personaje quizá necesitaba. Bueno, primero voy a contar un poquitito. Teníamos una escena en El Desvío donde nos íbamos de la ciudad, nos escapábamos de la ciudad, nos íbamos al campo, odiábamos de alguna manera el sistema, cada uno, cada uno a su manera. Y nos llevábamos alcohol y digamos, poníamos música y pasábamos una noche en el medio del campo donde terminamos hablando situaciones profundas de los personajes. Por supuesto, ese alcohol en un momento era de verdad. La verdad. Y yo recuerdo que en mi inexperiencia, y ahí entraba la duda de cómo yo podía lograr este estado, digamos, de alcoholizado.
yo creía que en un momento lo podía lograr Solo. escabeando. Entonces, ¿qué había hecho? Yo me acuerdo que había agarrado una botella de vodka y hice lo que siempre había visto en las películas, porque yo era muy joven, recién arrancaba. Obvio. Entonces, casé la botella de vodka y hice... Claro, yo dije, qué aguante. Estábamos en el motorhome, recuerdo, Sí, sí. y creo que fueron 2, 3 tragos. Salimos y me agarró un coma hepático que hice... ¡Pum! ¡Pac! ¿No? O sea, el hígado me explotó y caí. Me fui. Obviamente no era el método. No era el método. Lo que sucedió después cuando me paré es que primero el equilibrio volvió... O sea, logré dormir un poco y el equilibrio volvió a su lugar. Y hay algo en esto que vos decías antes que... hay algo dentro mío que de rockstar, ¿viste? Sí. Que nunca o sea, yo creo que siempre quise ser estrella de rock y después el Estás camino a me tiempo, llevó. digo, podés todavía... Sí, podría. Los Rolling están tocando los De hecho, 70. tengo unas canciones escritas, Por eso. voy a grabar un disco, sí. Me llamó una gente de una discográfica. ¿Y lo vas a hacer en serio? No, jamás puedo. Casi lo hago. En un pasado casi lo hago como otros tantos, pero hay una cosa como de tener que salir al ruedo, como sea, que me parece que en un momento simplifica las cosas, ¿no? O sea, mi duda en ese momento, mi inseguridad estaba en cómo yo puedo lograr este efecto sin que se note que estoy actuando, y para eso yo creí que tenía que beber, ¿no? Me equivoqué. Ahora, cuando pude tener un poco de equilibrio, salí a hacer lo que teníamos que hacer, que era el laburo, ¿no? Y salía a no perder el día de laburo porque verdaderamente era avergonzante para mí. Y creo que cuando las preguntas en la cabeza se terminan, cuando las dudas se empiezan a callar, o al menos viene el momento de la acción, creo que viene la parte más genuina de uno. Y creo que en eso mi personalidad nunca me abandonó. En el momento donde había que pasar por el agujero finito del embudo, siempre me hice chiquitito, lo suficientemente chiquitito para pasar. Entonces, es ahí donde rescato el tema de la intuición. Hay un momento donde hay cantidad de preguntas que generan dudas y dudas. Y yo me doy cuenta que en un momento determinado, cuando viene la acción, lo tengo que hacer. Y cuando lo tengo que hacer, lo hago. O sea, es así de simple. Interiormente empiezan a ajustarse una cantidad de variables dentro mío que hacen que suceda. Antes yo dudaba de que eso pudiera ser bueno. Después, cuando lo fui comprobando de que por lo menos era aceptable, empecé a relajar y empecé a confiar. Lo que me pasa en este momento de mi vida es que confío mucho más de lo que confiaba en ese momento, lógicamente, ¿no? Por lo que eran los comienzos. Y eso me ha traído cierta aventura, ¿viste? Me ha traído cosas buenas. ¿Cómo convivís hoy con lo que pasa, con lo que te pasa siendo Pablo Echarri, laburando en un prime time en televisión, que un programa funcione, lo que se genera en hombres y mujeres con tu presencia? Digo, ¿cómo convivís con eso? ¿Cómo convivís en el medio? ¿Y en qué momentos, si te pasa, decís, va, hasta acá? Digo que evidentemente a muchos les pasa, ¿no? Como, ¿qué es esto? ¿Qué estamos haciendo acá? Sí. Yo siempre exploté esa cualidad, digamos. Más allá de mi contradicción entre el actor y el galán, eterna, que de hecho hizo que tomara otros caminos, ¿no? Y que me la complicara, ¿no? Esto de producir. ¿Qué? Y esto de producir de alguna manera es complejizar a ese galán original que no fue una búsqueda mía. O sea, yo me encontré, me parece como nos hemos encontrado un poco algunos de nosotros, ¿no? Nos encontramos, irrumpió en nuestras vidas. En mi caso irrumpió en mi vida. Siempre sentí que tenía que hacer un esfuerzo mayor para lograr credibilidad, porque cierta condición física, por lógica, en el afuera generaba dudas artísticas, ¿no? Sí, como que hay que demostrar. Claro, entonces había una búsqueda constante. Así todo, existiendo esa búsqueda,
porque de hecho me fui complicando en los distintos trabajos que fui eligiendo, siempre fui buscando que ese galán me quedara más lejos. No que desapareciera, pero que sí me quedara bastante más lejos. Sí. La realidad es que siempre lo exploté. O sea, con dudas y todo, en un momento de elección no tenía dudas de explotarlo. Entonces, cuando me meto dentro de poner un programa de televisión, un prime time diario, donde me requieren como galán, hay algo que ya no me pregunto. Ya está. O sea, ese es el lugar que me ocupa, que me toca ocupar a mí. Que es bastante ingrato. ¿Por qué? Porque el galán, el héroe, de alguna manera, el que encabeza, tiene sobre sí el peso de la mirada del público, digamos, del sentimiento del público. Entonces vos tenés una cantidad de personajes paralelos que fluctúan alrededor tuyo, que son infinitamente más ricos que vos. ¿Por qué? Porque no tienen el rol específico de llevar la mirada del público, la mirada, el sentimiento, esa línea que no debe pasarse ni para un lado ni para el otro. La nobleza, digamos, yo puedo hacer un galán oscuro, ahora ese galán debe ser noble, siempre. Si no lo es al principio, lo debe ser al final. Pero no puede cruzarse esas líneas. Eso me predispone, me ofrece un personaje acotado. ¿Por qué? Más cuando ves al costado perversos, malos, villanos, que explotan toda su perversidad y toda esa perversidad que encima en el público provoca una fascinación enorme. Entonces siempre te encontrás en un equipo de gente donde la mayoría se luce mucho más que vos. Yo eso lo acepté de entrada. Siempre busqué desarrollarlo bien. ¿Cómo pega eso en dos cosas? Primero, perdón que me interrumpa porque tiene que ver, es cómo pega eso en el ego de uno. Digo, está bien, lo aceptás, lo tenés claro, pero digo, estamos en un medio donde jugamos con nuestro ego y no siempre es fácil decir, uy, el compañero, mirá cómo se está llevando estas palmas, está bien. Vos en este caso te llevas otras, o quizás las mismas, o las globales. No, te llevas todas. Eso es lo que entendí. Claro. Te llevas otras. Claro, está bien. Cuando puedes trascender del efecto el original del ego, que es el primer chispazo, ¿no? O sea, cuando vos estás viendo que tu compañero en una escena se está luciendo más que vos y que vos no tenés capacidad en lo escrito para lucirte, o sea que ahí tenés el tope, hay un chispazo inmediato. Hay un sentimiento de frustración inmediato que vos podés hacer que crezca o que no. Y yo lo que pude lograr con el tiempo, con bastante trabajo, aparte porque creo que tengo cierta estructura emocional que eso que favoreció, ese chispazo que siempre lo sentí y lo sigo sintiendo, claro, porque no quiero que desaparezca, porque es real lo que sucede. Totalmente. Veo un compañero luciéndose más que yo. No crezca. El personaje, guión galán, esta conjunción, ¿no?, de energías y de colores que tiene que tener el personaje que vos llevás adelante, sí, es cierto, el público no bancaría un galán asesino, un galán trucho, un galán... Lo que digo es, entonces, ¿cuánto de la creación, del momento de la creación, depende de lo que el público pueda querer? En esto digo, ¿cómo encontrás también un equilibrio en eso, ¿no? En decir, bueno, con los autores del caso, es cómo contamos algo igual libre, sin estar condicionados solamente por aquello que el público quiere. Bueno, el elegido fue una experiencia específica con respecto a esto que estás señalando. El héroe, el galán que pedí, o que de alguna forma quería contar, era un tipo ambicioso, alejado de sus orígenes. Comenzaba el tipo defendiendo una multinacional, sacándole tierras a pueblos originarios, o sea, y jactándose de eso. El antihéroe, o sea, un camino equivocado. Digamos, si vamos a las máximas, políticamente incorrecto. Encima alejado de su familia de clase media, baja, de donde él venía, que en un momento cuando pudo despegarse,
se despega y los arregla con plata. Peor todavía, más políticamente incorrecto. Por supuesto, ese tipo lo que iba a tener era un derrotero hacia el final. Iba a morder el polvo, iba a arrodillarse, a pedir perdón y a decir me equivoqué. Y iba a encontrar verdaderamente esa luz, ¿no? A través de el amor de Mariana, ¿no? En ese caso, el personaje de Paola, que encontraba así en ella una persona idealista que no se corría ni un milímetro. En ese caso, ella era ese galán, de alguna forma había tomado ese lugar de ese galán noble. Lo tenés en los números del elegido. El elegido tuvo un promedio de 12, 13, 14 puntos. Ahí está. Fue una decisión un tanto inconsciente. Yo aprendí después del elegido. Yo creí que inclusive, contando un galán políticamente incorrecto, podíamos llegar a dar algún batacazo. En el trayecto me di cuenta que eso no era posible. Ahora, el elegido nos dio tantas satisfacciones artísticas y nos dio, sobre todo en el medio, ¿no? en los compañeros, en los otros productores, ¿no? Como cierto respeto, ¿no? que era buscado, que era necesario sobre todo para esta intención de seguir en este camino, que hizo que valiera la pena. Ahora, ¿volvería yo a contar un galán tan políticamente incorrecto? Entendí muy bien estas particularidades que deben tener las historias para poder hacerse del público masivo o no. Eso lo entendí con el elegido. Antes no lo había entendido, Gastón. O sea, no lo había entendido. No entendía. O sea, yo creía verdaderamente que esa incorrección política era algo que no explotaba, que no impactaba directamente en la aceptación del público. Con el elegido me di cuenta que sí. Nos salió bien. Ahora, como productor, te digo, no sé si volvería a contar un galán tan oscuro, tan políticamente incorrecto, porque tal vez mi próxima búsqueda por ahí tenga que ver más con tratar de conquistar otra cosa. Por ahí, sobre todo si venís de 12, 13 puntos, lo próximo que querés es tener un poco más. Sí, sobre todo hay una intención de seguir, ¿no? De seguir y de explotar eso. Lo importante es el conocimiento, lo importante es saber, es el aprendizaje, es la lección. La lección la tuve en carne propia. Volviendo a lo que te preguntaba antes, en algunos momentos este medio y esta vida, ¿te lo planteás? Digo, ¿va por acá todo? O sea, ¿podría estar haciendo otra cosa? No, ya no. Me lo planteé y puse todo el trayecto desde que vendía ropa en Wilde. Fue un comienzo también explosivo, porque una vez que me metí dentro de este oficio no dejé de alguna forma de crecer y de encontrar esos caminos que de alguna forma mentalmente y visceralmente me fui proponiendo. Hubo un momento determinado donde me parecía que había perdido más de lo que había ganado. Eso fue, sobre todo, en el momento de este hecho tan desafortunado, ¿no? Claro, me pasaba a decir, me dedico a lo que de alguna forma soñé, a lo que plasmé en mi cerebro y lo pude llevar adelante. A un momento me encontré viviendo en un departamento con muy poca, después del último trabajo, con muy poco dinero. O sea, sabes que para la gente por ahí no lo sabe, pero digamos, no hay paralelismo entre los actores de Hollywood y nosotros. O sea, el que piensa que nosotros que nos paramos con un buen trabajo, eso realmente es parte de una fantasía, que realmente se tratan de provocarla, ¿no? Hay gente que provoca esa fantasía, pero me encontré viviendo en un departamento con mi viejo secuestrado, con gente pidiéndome $1 millón. Y ahí me dije, ahí fue un momento donde yo puse las cosas sobre la mesa y dije, ¿valió verdaderamente la pena haber podido cumplir este sueño? Porque tal vez
sería justo si ese millón de dólares que me pedían los secuestradores, de alguna manera, yo lo tuviera en el banco. O sea, si yo lo tuviera en el banco, claro, sería lógico, digo, ¿no? Objetivamente, más allá del desarrollo artístico que buscaba. Y ahí verdaderamente me di cuenta que... Pero porque sentías que lo que había pasado con tu viejo tenía que ver con estas fantasías de que un actor tiene un palo en el banco, con esta bronca también que mucha gente del medio hace que, o intenta que la gente le tenga a los actores. Digo, nosotros estamos acostumbrados a que hay programas que se encargan de que... ¿no? O sea, ¿eso es lo que te generaba ese agotamiento o ese planteo en relación al medio? No me cerraba, Gastón. Tenía a mi viejo que no sabía si lo iba a recuperar y me estaban pidiendo $1 millón de dólares y yo no tenía ni para empezar. O sea, yo terminé pagando con patacón en Cibecop. O sea, había algo dentro de lo que este oficio me había dado y me estaba quitando, que había un desfasaje terriblemente grande. Entonces, la única opción posible era pensar verdaderamente si había sido una buena elección. Y ahí en ese momento tuve la fantasía muy cercana de terminar con todo. O sea, de decir, bueno, la forma de volver a esto a cero es dejando de hacer esto que hago. No hay otra manera. El acoso, la exposición extrema. ¿Cómo haces para que no te acosen más? Dejando de hacer esto. O sea, de lograr esa cosa, el acoso periodístico, digamos, el run, el que se hable que a veces con tanta crueldad, que causa tanto dolor interno, que no solamente a vos, sino también a la familia alrededor. O sea, para que esto se termine, hay que terminar. Hay que decir, bueno, listo, bajo la persiana, me dedico a lo que hice siempre, yo puedo vender ropa, puedo tener un negocio, puedo volver a... Yo antes de dedicarme a esto tenía fantasías de tener un negocio, 2 negocios, 3 negocios. Yo empecé a laburar en esto a los 23 años. Tenía 23 años. Antes, no es que yo lo soñé de chiquito, no lo soñé, nunca lo soñé. No lo soñé, o sea, no, como dice lindo, no lo soñé. No lo había soñado jamás. Y en un momento me encuentro y yo sentía que podía volver a la vida anterior para liberarme de todo esto. Por suerte no lo hice, porque... Y por suerte encontré, o al menos creo haber encontrado la manera, que es diversificarme y complejizar el engranaje, ¿no? Esto de producir, más allá de las enormes complicaciones, es una forma de complejizar el engranaje y de buscar mayor ganancia en todo sentido, ¿no? O sea, artístico, poder concretar sueños artísticos más grandes, ¿no? Porque no es ya solamente el dedicarme a interpretar mi parte, mi papel, sino es un todo. Sí. Es un todo que pasa desde la música por la ropa, por lo que es la edición, por lo que son los detalles, la elección del elenco, la escritura, los diálogos, esa mejora, la mejora de esos diálogos, el romper y volver a escribir, la incertidumbre por la responsabilidad que eso crea, la posibilidad de que eso haga entrar un dinero que ya no es el del actor solo, ya no, o sea, esa posibilidad sí, claro, de que mi familia, digamos, de que las vacaciones de mi familia no dependan del llamado, de si pongo la cara o no pongo la cara. Porque, ¿qué pasa? Porque si tengo que salir, si es por eso, tengo que salir hoy por hoy con una familia de 5 personas, con 3 chicos, hay que salir, tenés que salir. O sea, yo antes vivía sucedió en un momento del trayecto donde solo hacía lo que me gustaba. Lo podía hacer, me bancaba a mí mismo. Cuando estábamos con Nancy, solos, bueno, ya con Luca, pero en el arranque podíamos seguir pensando de esa manera, con 2 chicos más. Y con el tiempo me descubrí un obsesivo realmente peligroso. Digo, al punto peligroso para... Si no encuentro un mecanismo donde depositar mi obsesión, es peligroso para mí internamente, es peligroso para los que están alrededor mío, porque me descubrí en los momentos como actor, cuando terminaba, sobre todo un proceso largo, luego un proceso largo, en los momentos de quietud, esos momentos donde ni está el próximo trabajo. Bueno, iba a hablar de eso específicamente. Yo el otro día pensaba en mí, en los momentos de quietud, digo, yo soy un embole.
Digo, también esto hablo por las distintas maneras que tienen los medios de mostrar a los famosos, ¿no? Digo, a la gente mínimamente o muy conocida. En ese sentido, ¿cómo te ves vos si tuvieras, o cuando no te ve nadie? Digo, tampoco ahora vamos a contar específicamente cuáles son las cosas que haces cuando no te ve nadie, pero ¿cómo estás ahí cuando no estás con una cámara, con 5 cámaras, cuando no hay una prensa, cuando no hay un trabajo? Agarrate. ¿Qué? Y mi cerebro dispara cantidad de interrogantes cuando no tengo algo específico en qué ocuparme. Pero Y no tengo algo en qué crear, digamos, ¿no? ¿Te asustan esos interrogantes? Sí, porque soy un tipo naturalmente que desbarata interiormente desbarata lo construido, ¿no? O sea, cuando gira en falso, cuando el pensamiento es nocivo y se empieza a hacer carne, empiezo a dudar absolutamente de todo. Entonces me transformo en un tipo peligroso para mí mismo y peligroso para lo que he construido. ¿Has destruido mucho de eso que construiste? No, considero que siempre tuve buen timing. Antes de destruir, encontré caminos que me hicieron diluir esa pulsión interna tan devastadora, ¿no? La verdad que me reconozco constructor y cuando construyo empiezo a ver por qué construí. ¿Por qué construí? Si verdaderamente lo que construí vale la pena. ¿Te emociona lo que construís? Sí, me emociona, pero si mi cabeza no se puede meter en algo que no tiene que ver con eso ya construido, en algo a construir, empiezo a dudar de lo construido. Entonces, necesito un esquema de construcción constante para no dudar y para no plantear, preguntar si lo construido verdaderamente valió la pena. Es un mecanismo muy contradictorio, muy bueno por un lado porque siempre me lleva a construir o si me siento cómodo romperlo. Me pasó con mi experiencia en teatro, mi segunda experiencia en teatro, que fue El hombre almohada. Me metí con un texto muy difícil. O sea, después de 9 años de no haber hecho teatro, de venir de hacer mucha televisión y cine, y de que el medio me viera, y sabiendo como el medio me veía, sabía también cuáles eran las dudas del medio ante el hecho de plantarme delante de un escenario, donde se supone que es la esencia del actor, o sea, siempre hay como una necesidad de validar los títulos ahí, ¿viste? De ir a validarlos ahí. Al menos yo interiormente lo sentía. Sí. Claro. Cuando te ves también, digo, ¿sos muy crítico? Sí, veo las falencias, me conformo, hago así. O sea, antes me dolía, ahora ya hago una concesión entre lo que hice y lo que creo que la gente está viendo, ¿viste? O sea, antes creía que lo que yo sentía, de lo que yo actuaba y lo que se veía era lo que estaba sintiendo la gente. Y después comprobé en todo el trayecto que primero es muy subjetivo y que generalmente la gente ve otra cosa. Entonces, pero antes de eso, perdón, ¿no? Porque tiene que ver que creo que hay como 3 niveles, hay más niveles, pero hay 3 más marcados de televidente o de espectador, ¿no? De espectador, por decirlo mejor. Que eso pueden ser los cercanos, la gente que te conoce, que ve algunas cosas que vos sos en la vida, algunos tics que podés tener en la vida que después los repetís en pantalla, que por ahí siempre repetís en pantalla. Está el público que además es casi desconocido, que parece que te encontrás por la calle, que te dice, che, vi ayer el programa. Y después también está, puede haber 4, la del medio, compañeros actores, y está la del crítico, entre comillas, especial, esa cara. Que nunca le gustará nada. El crítico especializado, ¿no? Que también a veces uno se pregunta, bueno, ¿qué hiciste para estar criticando de esta manera? Pero, ¿le das importancia a esas 4 puntas de la crítica? Digo, ¿la crítica de un crítico te pega? Lo que digan de vos, ¿te pega? Sí, me impacta.
impacta. O sea, sería mentira si te digo que quisiera traslucir que no impacta. Impacta porque ellos saben, inclusive lo hacen para que impacte, ¿no? O sea, en todo lo que tiene que ver... ¿Y les demostrás ese impacto? No. Bueno, acá lo estamos contando, esto podríamos sacarlo. Está bueno que lo sepan, porque tampoco no soy tan hábil declarante y tampoco me importa que crean que soy un asesino, sería una máquina de matar y que tengo todo... No me interesa. Impacta, ellos saben que impacta. O sea, negar el impacto sería ridículo. La realidad es que ya no sé... ya no sé si me quiero transformar en ese grandioso actor que me quería transformar antes, cuando empecé. Siento que no... Siento que mis inquietudes se diversificaron y hay algo que hoy me deja a cierto resguardo de que cuando estoy haciendo algo pongo todo, pero no sé si ya estoy esperando trabajar con Robert De Niro como esperaba en un momento. En un momento tenía la fantasía de... De Niro era. Sí, claro. Sí, por ahí porque era amigo de Lito y Lito es mi maestro y lo adoro y lo admiro profundamente. En un momento que pensaba, sí, quería ir a Hollywood, o tener esa posibilidad, o ir a España. Bueno, lo hemos hecho, ¿no? Lo hemos transitado. Y digamos que el deseo estaba puesto en eso. A ver cómo voy a ser criticado, en verdaderamente leer esa crítica magnífica y transformarme en el gran actor unánimemente. ¿Y la alfombra roja también? Sí, también, el reconocimiento. Y eso el tiempo y esta búsqueda de complejizar mis capacidades, que tienen que ver con el hecho de producir también, ¿no? De mantener ese engranaje en funcionamiento, relativizaron mis búsquedas como actor. Pero es una parte de mi vida. La otra parte es la más importante, es mi familia, es ese amor que siento por esa hermosa familia que tengo, por mis amigos, por el grupo de trabajo. O sea, lo que hago yo para que ese grupo de trabajo me devuelva también ese amor que yo le doy, esto. Y entonces hay un orden de prioridades que cambió infinitamente. La búsqueda está como actor, siempre está ese nervio. Sé que de acá al estreno de la obra voy a entrar en un tobogán de incertidumbre y de visceral de lo que le pasa a los verdaderos actores. Sigue pasando. Que sigue pasando, sé que me voy a enfermar, pero es relativo. El resultado es relativo, no se me va a ir ahí. Lo importante venir a hacer esta nota hoy con vos acá, después de los años que nos conocemos y del cariño que te tengo y de esta referencia de la que te hacía mención hace rato. Y me manejo así, ¿me entendés? Ya cada vez más me manejo así, ya el compromiso, más allá de que el compromiso lo llevo adelante porque sé que puedo lograr algo más. Me comprometo a hacer algo y lo hago por compromiso porque hay algo allá que quiero. ¿Entendés? Hay algo ya que quiero, entonces necesito comprometerme con ciertas cosas. Pero ya elijo de acá. Y la verdad que me va bien. Yo quería decirte, para cerrar también, que en realidad cuando yo decido hacer este programa y claramente elegí 13 personas que tuvieran que ver o con referentes o con gente que yo admiro, respeto, quiero. Cuando yo te pregunté hoy por esos referentes, dijiste que en un momento, yo lo había sido, claramente en un momento yo también te miré. Y de hecho, aquellos referentes que uno en un momento elige, después igual uno sigue siempre mirándolos para ver dónde están en la vida, por dónde avanzaron, en dónde se frenaron y decidieron parar para respirar, para tomar aire, para lo que fuera. Y que yo me acuerdo de 2 o 3 momentos de nuestra vida, que fueron hasta cuando vos abriste el Quinto Stone, yo fui. Cuando yo abrí un restaurante, vos fuiste. O sea, hubo como determinados momentos. Cuando yo hice Todos contra Juan, vos viniste. O sea, para ser un personaje en la primera temporada importante, en la segunda también. Y en realidad, cuando recién hablabas, y yo claramente veo que en todos estos años, hoy también entiendo... ¿Por qué te llamo? Porque has sabido leer
en todos estos años de carrera, de tu vida, has sabido leer, volviendo un poco a lo que empezaste diciendo, esto de comprar libros para... Bueno, has sabido leer lo que había que leer, digo, ¿no? Como... Lo importante. Lo importante. Gracias, ¿no? por venir y... No, gracias a vos, Gastón. Seguiremos acá. Seguiremos transitando este camino y seguiremos mirando unos a otros para seguir construyendo. No hay ninguna duda de que lo mejor está por venir. Gracias.